¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos en nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues primeramente permítanme presentarme. Mi nombre es Uciel Pérez Reyes, soy originario del Estado de México. Tengo la formación de licenciado en Derecho. Actualmente me encuentro laborando a nivel medio superior, impartiendo módulos relacionados a las humanidades y a las ciencias sociales. Bueno, y esto en el subsistema de CONALEP. También con prepa en línea, pues he elaborado ya desde la primera generación, impartiendo módulos diversos, aunque en estos últimos ya años solamente he estado impartiendo pues el módulo 9 y el módulo 10, que corresponden pues a mi área, que son las ciencias sociales. Bueno, pues me da mucho gusto tener este grupo asignado como su profesor virtual. De momento, pues en nuestra sesión solamente está Erika, pues bienvenida. Esperemos que ya en un momento más, pues se puedan ya, bueno, puedan ingresar algunos otros de sus compañeros. Para esta sesión, pues he realizado un orden del día. Primeramente, pues es darles la bienvenida, hacer mi presentación. Posteriormente, hablar un poco del módulo, acerca de cómo se conforma las unidades, dar un poco acerca del panorama general o la contextualización de cada una de esas unidades y posteriormente pasar a lo que serían el foro aprendiendo y las actividades integradoras. Ya ustedes con su tutora trabajarán la parte de las actividades socioemocionales. Bueno, la dinámica pues siempre es el hecho de presentar una sesión a través de diapositivas y de materiales que les voy a estar compartiendo semana a semana, que espero que les sean de mucha utilidad. Y regularmente, pues mis sesiones las realizo en los días martes, pero en la tarde. Nada más que ahorita pues tengo unas actividades que no me lo permiten, entonces es por ello que en esta ocasión pues organicé la sesión un poquito antes, ¿sí? Cada semana también estaré subiendo esta sesión a YouTube y les estaré compartiendo el link en nuestra plataforma. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulo, damos inicio a nuestra clase y para ello, pues les comparto las siguientes diapositivas. Bueno, espero que ya se estén viendo. A ver, ya está aquí, Sociedad Mexicana Contemporánea, que es nuestra sesión. Con toda confianza, si de pronto la imagen se deja de ver, si ya me dejo de escuchar, entonces pueden activar su micrófono para, eh, para que me indiquen de favor la falla y pueda solucionarla. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ustedes saben que ya nuestro primer medio de comunicación, pues, es la plataforma. Aunque a ustedes en la parte de la bienvenida, en los avisos, pues les dejé mi número de teléfono, también les dejé mi correo electrónico con la finalidad de que me puedan enviar un mensaje o me puedan marcar. Yo sé que a veces cuando realizamos una solución más rápida. Entonces es ahí cuando si ustedes a través de un mensajito, pues me lo pueden enviar con toda confianza y yo les estaré respondiendo, ¿sí? A veces cuando trabajamos en plataforma, pues recuerden que yo como asesor, pues tengo 24 horas para responder un mensaje, entonces a veces creo que es de bastante utilidad el mantener una comunicación también directa. Bueno, el propósito que tiene nuestro módulo, pues es que analicemos distintos acontecimientos de la historia de México que van desde las culturas prehispánicas, la conquista, el virreinato,
hasta la formación de nuestro Estado como una nación a través de distintos proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a analizar las características de cada una de estas etapas de nuestro México hasta nuestra época actual, pero siempre tomando en consideración los elementos sociales, políticos y económicos. Vamos a ir viendo esas transformaciones y cómo repercutieron de alguna manera positiva, en ocasiones de tipo negativo, pero que de alguna manera pues han tenido como fin la conformación de nuestro México como hoy lo conocemos. Bueno, nuestro módulo se compone por 3 unidades. La primera de ellas se llama México prehispánico al virreinato, que es la que el día de hoy vamos a ver. Posteriormente tenemos la unidad número 2, que se llama de la independencia a la Revolución Mexicana, y la última, la unidad número 3, del cardenismo al México actual, ¿sí? En un momentito más estaremos contextualizando cada una de estas unidades. Ya saben que en semana número 4 pues no hay como tal una unidad que analizar, pero sí estaremos retomando todos esos saberes que logramos asimilar durante las 3 semanas anteriores para con ello poder elaborar un proyecto integrado, ¿sí? Este módulo como tal pues tiene dentro de sus 6 actividades integradoras, pues cada una de ellas tiene un valor del 7%, que sería un total del 42%. Claro, si en todas sacan ustedes un 100% de calificación. Saben que el proyecto integrador pues también tiene gran valor, es por ello que no lo pueden dejar de entregar, que tiene el 30% del valor de su módulo. Entonces, pues yo les pediría que en este caso, pues ustedes entregaran sus actividades con bastante anticipación para que en caso de haber algún detalle que yo considere que puede ser mejorado, entonces, pues de esta manera puedan ustedes tener el tiempo suficiente para poder hacer la corrección, ¿sí? Eh, Saben que nuestros foros aprendiendo como tal, pues no se evalúan, pero es bueno el hecho de tenerlos, pues que nos van a ayudar a que podamos de manera grupal retroalimentarnos y poder compartir esos saberes o esos conocimientos que nosotros ya traemos dentro de nuestra educación anterior, ¿sí? El único que se evalúa, pues, es nuestro foro de integración, que vale un 8%, tomando en consideración, pues, la rúbrica que pues nos dice que debemos de participar en 4 ocasiones, que debemos de hacer respuestas razonadas, nos piden las reglas de la netiqueta, nos piden que hagamos cuestionamientos o preguntas a nuestros compañeros. Cada semana ustedes también tienen actividades de autoevaluación que son a través de diversos cuestionarios, y también aquí vienen las actividades socioemocionales o actividades Constrúyete que llevan a cabo con su tutor. Estas tienen un valor del 5%. Perdón, las actividades de autoevaluación 5% y las actividades socioemocionales un 10%. ¿Sí? Por ejemplo, en esta ocasión, pues se les va a dejar la actividad socioemocional o la ficha Constrúyete, la próxima semana se evalúa, por eso solamente está marcada en la semana número 2. En la semana número 3 tienen otra actividad socioemocional y en la semana número 4 se evalúa, ¿sí? Bueno, y finalmente el tiempo en la plataforma, que es fundamental, que vale pues también un 5%. Y con ello pues logramos obtener un 100% de nuestra evaluación de nuestro módulo. Ahora, si nosotros nos vamos a la parte de la entrega de trabajos, ustedes saben que a partir de que ustedes me envían una tarea, pues yo tengo 72 horas a partir de ese momento para entregarlas. Entonces, si ustedes me la entregarían el lunes, pues ya la estaría entregando, regresando calificada pues el día miércoles, o si ya es muy tarde el lunes, pues ya la estaría entregando yo el día jueves. Entonces,
yo les pediría también que todas estas actividades pues fueran entregadas de forma anticipada, ya que la mayoría pues espera a que llegue el fin de semana y es cuando pues existen más probabilidades de que la plataforma esté saturada, de que ya no tengan opciones para hacer alguna corrección. Y aquí también me gustaría hablar acerca de de los momentos para solicitar una extensión de tiempo, ¿sí? Cuando ustedes soliciten una extensión de tiempo, bueno, tiene que ser a través de un mensaje en donde no nada más me indiquen a mí, sino también le comenten a su tutor que van a hacer solicitar esa extensión de tiempo. Tienen que justificar el por qué no cumplieron de forma, en tiempo y forma, pero también es importante que consideren que en semana 2 nada más vamos a estar recuperando las actividades que dejaron pendientes de semana número 1. Cuando entremos a la semana número 3, nada más vamos a estar recuperando las actividades de semana número 2, pero ya no las de semana número 1. Y cuando entremos a la semana número 4, nada más recuperaremos actividades de semana número 3, pero ya no ni de la 2 ni de la 1. ¿Sí? Entonces, tienen del lunes al miércoles para solicitar una extensión de tiempo. ¿Sí? Porque recuerden que ya en fin de semana la carga de trabajo se incrementa y esto pues también ocasiona que presente algunas dificultades dado que es bastante la cantidad de trabajos que se entregan. ¿Sí? Bueno, pues con ello terminamos las generalidades de nuestro módulo. Ahora vamos a pasar a lo que sería ya el contenido de nuestra materia, que es Sociedad Mexicana Contemporánea. ¿Sí? Les había comentado, pues, que son 3 unidades. Ahora, en la primera unidad, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy, pues vamos a hablar del México prehispánico al virreinato, en donde vamos a identificar dentro de este propósito a las culturas prehispánicas, sus características y todo su desarrollo histórico, hasta el momento de la llegada de los españoles, que ya es como que un parteaguas, ¿no? Viene la etapa de la conquista, viene la etapa de la colonia y la etapa de ese establecimiento del sistema monárquico en nuestro país. Ya cuando entremos nosotros en la unidad número 2, vamos a estar hablando acerca de esos movimientos sociales que surgen a raíz de esa inconformidad, de ese malestar entre la gente que era sometida por parte de los españoles, y es ahí donde nosotros vemos que al lograrse esa independencia, pues empiezan a surgir proyectos de nación, ¿sí? Algunos querían un sistema de gobierno monárquico, algunos otros querían un sistema de gobierno democrático, y a partir de ese entonces comienzan los regímenes presidenciales, el establecimiento también de nuestras garantías individuales y nuestra división de poderes y nuestra división territorial, ¿sí? Y más adelante, ya cuando llegamos a la etapa número 3, pues nos encontramos con el tema del cardenismo, que ya viene, que más que el cardenismo, es como que ya la época actual de nuestro país. Ya tenemos un sistema totalmente organizado, ya tenemos los diversos sectores de la sociedad establecidos, existen los partidos políticos, existen las instituciones gubernamentales. Entonces es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro país no se debe de mantener aislado, sino que tiene que tener una relación a nivel internacional, ¿sí? Vienen algunos problemas a nivel país, que ya viene el problema de la contaminación, la inseguridad, el cuidado de la soberanía nacional, vienen bastantes elementos relativos a la delincuencia. Y es ahí donde nosotros pues vamos a estar haciendo un análisis, tanto de textos, investigación, pero también algo muy importante que tienen los módulos de historia y de humanidades es que no debemos dejar de lado que hay
mucho que reflexionar. No nada más es el hecho de investigar, sino yo como persona, como ciudadano, ¿qué puedo reflexionar? ¿Es bueno? ¿Fue malo? ¿Cómo hubiera sido mejor la situación? ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a cada una de las unidades. No me puedo extender mucho más porque abarcaríamos muchísimo más de la hora, pero vamos a entrar ahora solamente a lo que sería nuestra unidad número 1. ¿Sí? Que es del México prehispánico al virreinato. Bueno, nuestra unidad número 1 pues nos pide que abarquemos varios aprendizajes, ¿no? Primeramente que conozcamos y repasemos cuáles fueron las áreas culturales de la zona norte de nuestro país, que fue Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. También que ubiquemos esas características de las sociedades que se desarrollaron en el México prehispánico. No nada más de nuestro país, sino también de estas otras áreas, ¿no? Que eran Aridoamérica y Oasis América. Ustedes ya tienen algunos aprendizajes de esta parte histórica que obtuvieron en el módulo 8, de tal manera que también van a aplicar esos aprendizajes o conocimientos previos. Y bueno, estaremos analizando también elementos que contribuyeron a la conquista de los pueblos prehispánicos, enfocados principalmente a esta área de Mesoamérica. Bueno, vamos a pasar ahora con la primera diapositiva, que es acerca de las áreas culturales. Bueno, primeramente, se dice que el hombre a través de Europa cruzó por un apartado dentro de nuestro continente que está en la zona norte, que se llama el Estrecho de Bering, que durante el periodo de las glaciaciones quedó totalmente congelado, ¿no? Y esto permitió que el hombre cruzara por ese estrecho de Bering, que es como que la zona más cercana entre lo que era Europa y América, para llegar a nuestro continente. Entonces, algunos dicen que la conquista o la diseminación de los hombres comenzó de norte a sur, ¿sí? Entonces, tenemos varias áreas. Tenemos las áreas culturales que son Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, que aquí las tenemos en esta imagen que les estoy mostrando. Oasis América la encontramos en la zona norte, entonces gran parte en Estados Unidos. Aridoamérica conformaba de la zona céntrica hacia el norte de nuestro país, hacia Estados Unidos, y Mesoamérica, que la tenemos aquí marcada en color verde, que fue la parte en que más nos va a interesar en análisis, porque aquí fueron donde se establecieron las principales culturas prehispánicas de nuestro país, ¿sí? Entonces, tanto en Oasis América como en Aridoamérica se establecieron bastantes grupos culturales, muchos de ellos de tipo nómada, que tenían también una organización principalmente de tipo, bueno, perdón, que se dedicaban a la agricultura, entre aspectos generales, a la agricultura, a la recolección, a la caza de animales, ¿sí? Pero vemos que como tal no desarrollaron una civilización o una ciudad que nosotros podamos encontrar, pero sí existen algunos vestigios que nos marcan el establecimiento de que hubo asentamientos humanos en estos lugares. En Mesoamérica, pues es el lugar más importante porque se desarrollaron gran diversidad de culturas. Entre ellas tenemos la olmeca, la maya, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca, la mixteca, la tarasca, la purépecha y la mexica. Si nos damos cuenta, comenzamos del año 1000 antes de Cristo al año 1500 después de Cristo. Permítanme un segundo. Entonces, en este apartado
nosotros podemos ver que nosotros como país somos uno de los principales en nuestro continente en donde se desarrolló o florecieron las culturas. Sí, no todos los países pueden contar con una historia como la nuestra. En algunos países solamente fueron colonizados, pero no empiezan desde pueblos que desarrollaron su propia escritura, sus propias artes, sus propias tradiciones e incluso sus propias civilizaciones. Y en muchos de ellos, pues nosotros aún los conservamos. En nuestro país tenemos una institución muy importante que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues que se encarga de esta protección de estas esculturas, de estos vestigios arqueológicos y de estas piezas, así como de la búsqueda o de la realización de estudios de nuestras culturas. Bueno, y aquí en la siguiente diapositiva podemos ver cómo estaba la diseminación en nuestro país. Tenemos, si se dan cuenta, de la zona céntrica a la zona sur, ¿no? Que tenemos a los teotoltecas, a los totonacas, a los teotihuacanos, a los mexicas o aztecas, a los zapotecas, a los olmecas, los mayas y que fueron dentro de los más destacados. También dentro de estas culturas, perdón, podemos encontrar algunas épocas, que es el periodo clásico, el preclásico y el postclásico. ¿Cómo vamos a distinguir estas culturas? Primeramente, nos vamos a dar cuenta de que tanto en el preclásico, que va del 2500 al 200 después de Cristo, vamos a ver que la mayoría de las culturas solamente se dedicaban a actividades básicas, que eran la recolección, la caza, la agricultura. Y sus principales actividades pues eran la escultura, principalmente con barro, y las edificaciones. Pero si ya nosotros más adelante nos vamos del 200 al 900 después de Cristo, ya nos vamos a encontrar otras actividades, ya nos encontramos una sociedad totalmente definida, ya nos encontramos un sistema religioso, ya nos podemos encontrar algunos códices y también algunas otras actividades relativas a las artes. Y si nos vamos ya un poco más a lo que sería el postclásico, del 900 al 1521, ya nos encontramos que la utilización de algunos otros elementos para las artes, entre ellos podemos encontrar ya los metales, ¿no? Como lo son el oro, también encontramos ya algunas situaciones con referente a la llegada de los españoles y también algunos conflictos entre los mismos pueblos por los territorios, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lo que era la monarquía española a finales del siglo XV y su proyecto de expansión, pues entramos a esta época de lo que era las exploraciones españolas, ¿sí? En este momento, pues ya en Europa, pues ya existían las principales naciones, o sea, naciones que eran poderosas. Ya tenían una civilización mucho más avanzada, mientras que aquí en México estábamos en la época de las culturas, en Europa ya existían las universidades.
Entonces, es ahí donde nosotros vamos viendo que las primeras exploraciones las realizó Cristóbal Colón. Cristóbal Colón como tal nunca llegó a lo que sería, nuestro país, pero sí llegó a lo que eran las Antillas, ¿sí? Entonces, que eran unas islas más cercanas a lo que era, Cuba. Ya quien sí llegó a nuestro continente, pues fue Hernán Cortés. Llegó a Veracruz, donde fundó la Villa Rica de la Veracruz, y fue donde comenzó este periodo de exploración, ¿no? Bueno, con la llegada de Hernán Cortés, nosotros podemos ver los primeros vestigios de lo que era la globalización, porque ya empezó a haber un intercambio tanto de productos como de servicios. Entonces se empezaron a llevar algunos productos de aquí de nuestro país e inclusive personas a España y también las riquezas, y ellos de España también traían algunos otros productos, ¿sí? Entre ellos algunas especies animales y también algunos productos que eran considerados para la venta aquí en nuestro país. Pero pues a la llegada de los españoles, pues todo vino a cambiar bastante, ¿no? Sabemos que hubo un choque cultural que lo podemos considerar tanto de aspecto positivo y negativo. Primeramente porque al momento en que ellos llegaron, pues venían con esa finalidad de buscar nuevas riquezas, buscar nuevos territorios, conquistarlos y someterlos, cuando aquí en nuestro país ya había una organización social que era una religión de tipo politeísta. Ya teníamos al jefe supremo, que era el Tlatoani, estaban los sacerdotes, después de los sacerdotes estaban los guerreros, después los comerciantes y la gente del pueblo. O sea, ya tenían un sistema de organización social. Los españoles también, al momento en que llegaron, pues sometieron a los indígenas, tomando en consideración que tenían mucho más poderío en cuestión de armamento, y los hicieron someterse a una religión, a un sistema de gobierno, que era el monárquico, a, una, a un tipo de economía y una división territorial que los mismos españoles establecieron a raíz de ese sometimiento. Sí, entonces es por ello que podemos ver que a raíz de la llegada de los españoles, pues se vino a cambiar el orden social, que fue el sistema monárquico. En cuestión de legislación, se estableció la Constitución de Cádiz, que era la que regía en España. En cuestión económica, pues aquí los españoles pues no querían que nuestro país como tal fuera independiente, sino que ellos lo que pretendían era traer productos de España, venderlos aquí en América o intercambiarlos por metales preciosos y llevar esa riqueza a España, pero como tal ellos no querían que aquí en nuestro país se generaran los productos porque eso traería un desarrollo económico y era lo que no se pretendía, ¿sí? En cuestión de religión, se cambia el sistema de tipo politeísta por el religioso, que era la religión católica, y el territorio pasó a ser parte de España, una colonia española, que aquí en nuestro país se llamó la Nueva España, que ya pasamos a esa parte de lo que serían el virreinato. Entonces, durante la conquista de Tenochtitlan, pues esto vino a ocurrir en el año de 1521, tomando en cuenta que Hernán Cortés se abrió paso por nuestro país, al considerar que podía tener diversas riquezas, y estableciendo algunas alianzas con algunos pueblos, como por ejemplo los tlaxcaltecas. Llegó a lo que sería el lago de Texcoco, en donde se desarrollaba la civilización mexica. Quien lo recibió fue Moctezuma. Hernán Cortés queda maravillado por las riquezas y por el lugar en donde estaban, pero también su misión no era precisamente de conquista, ¿sí? Una vez que cae Tenochtitlan, pues comienza
esa proliferación o ese florecimiento de lo que fue la colonia en México, ¿sí? Sin embargo, pues sí hubo bastantes pérdidas humanas con relación a la guerra, pero no debemos de dejar de considerar que lo que mató más o eliminó a casi al 90% de lo que era la población indígena, pues fueron las enfermedades traídas por los españoles. Si nos vamos un poquito a la biología, pues cuando nosotros estamos aislados, pues no creamos defensas para nuevas enfermedades. En Europa ya había algunas vacunas. Los españoles al llegar aquí a nuestro país, pues trajeron consigo enfermedades para la cual los indígenas no tenían defensas y no estaban preparados, de tal manera en que las epidemias pues exterminaron más a la población, ¿sí? Ya más adelante, cuando empieza la dominación española, vemos que la religión también comenzó a proliferar. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta que empezaron a llegar las órdenes religiosas. Primero llegaron los franciscanos, luego los dominicos, luego los agustinos y los jesuitas. A los españoles, que eran parte del gobierno, pues se les dejaba un grupo de indígenas. A esta figura se le llamó la encomienda, en donde el encomendero, que era la persona, por ejemplo, el dueño de las tierras o el dueño de las haciendas, se le encargaba a un grupo de indígenas a los cuales él le tenía que enseñar la religión cristiana y estos indígenas pues tenían que realizar labores domésticas, agrícolas y ganaderas dentro de esas haciendas, ¿sí? Entonces es ahí cuando se deja esta parte de la educación, se deja en manos de lo que era la religión, y esto pasó pues muchísimo tiempo, de tal manera en que la religión se hizo bastante poderosa, porque pues en ella recaían todo lo que refiere a la administración de los nacimientos, de los matrimonios, de las inhumaciones, de la educación, etcétera. Entonces, para ello, pues la gente tenía que pagar por esos servicios. Entonces, no había como tal una legislación en materia que le quitara ese poder a la iglesia, ¿sí? Cuando se establece aquí la Nueva España, pues es Hernán Cortés quien ya se establece aquí en nuestro país, principalmente en Veracruz, y se consideró como el primer gobernador de nuestra nación, aunque posteriormente, ya durante ese periodo de conquista, hubo diversos virreinatos aquí en nuestro país. Cada virreinato, pues, tuvo una denominación. En este caso, nosotros éramos la Nueva España. Ya al sur de nuestro país teníamos a Nueva Granada, teníamos el virreinato de Brasil, teníamos el virreinato del Perú, teníamos el Virreinato del Río de la Plata, teníamos la Capitanía General de Chile, pero como les mencionaba hace un rato, no todo fue malo, sino también nosotros podemos encontrar cosas buenas, como por ejemplo el hecho de que no solamente la conquista vino a terminar con la vida de muchas personas, sino también vino a enriquecer pues el hecho de que la cultura gastronómica creciera, que cambiaran también en cuestión de la cultura. Sí, sí se adoptó una religión católica, pero esa religión católica tuvo que agregar algunas características prehispánicas. Se combinó el idioma español con algunas palabras de origen indígena, e inclusive se comenzó también la creación de otras formas de lenguas, ¿no? Como pues tan solo veamos lo que sería este idioma, el portugués. Bueno, ya cuando nosotros pasamos a esta última parte, pues nos vamos a dar cuenta de que en la colonia,
pues se empezaba a tomar un estilo de vida como lo era en España. Y ahí en este país, en la Nueva España, pues empezaron a crear bastantes iglesias, principalmente en las cabeceras de los pueblos. La gente comenzó a adoptar un sistema de vida y una forma de vestir como también se hacía en España. Se empezó a legislar en cuestión de leyes, pero también a la luz de lo que era la Constitución de Cádiz, y empezó también a haber una diferencia entre lo que eran los liberales y los conservadores. Y si nosotros ya llegamos a la parte final, pues nos vamos a dar cuenta de que mucha de nuestra cultura pues tiene que ver con esa fusión entre los españoles y la cultura indígena. Hoy en día vemos cómo nosotros sí se adora en nuestro país a varios santos, pero esos santos también tienen una adoración al estilo indígena o al estilo prehispánico. Hay bastantes eh, de la gastronomía que también tiene que ver con el origen prehispánico. Tan solo veamos las tortillas, tan solo veamos el mole, que como tal se produce en nuestro país. Si nosotros ahora nos vamos a nuestras tradiciones, pues tan solo pensemos en los festejos, ¿no? Veamos tan solo el Día de Muertos, que viene siendo una festividad ahora que nosotros realizamos en noviembre, que en la antigüedad no era como tal un día en específico, sino era una forma de vida. Nada más que ahora nosotros ya lo cambiamos, pero finalmente la tradición o la adoración que viene desde la época prehispánica la seguimos realizando, ¿sí? Bueno, y de ahí, pues, derivado de este aspecto, pues pasamos al foro Aprendiendo, que es en donde nosotros vamos a repasar esa herencia cultural en México, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta este momento. No, ninguna. Bueno, Doctor, gracias, está todo claro. ok, muy bien, muchas gracias, Erika. Vamos a continuar entonces con nuestro foro Aprendiendo. Este, bueno, en este foro nos dice que vamos a repasar sobre esa herencia cultural y nos maneja varias preguntas detonadoras. ¿Qué tradiciones conoces que se remonten a la época prehispánica? ¿Qué actividades nacieron con el virreinato? ¿Cuáles son las características de esas actividades que se relacionan con el México prehispánico y el virreinato? ¿Por qué consideras que se han preservado? ¿Conoces tradiciones que quisieras que surgieran? ¿Por qué crees que estas tradiciones suelen perderse? También puedes utilizar este foro para revisar los comentarios de tus compañeros e identificar las similitudes o diferencias entre reflexiones tuyas. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, que nosotros nos demos cuenta de las tradiciones que nosotros tenemos, ¿no? Ya sean de todo tipo, de tradiciones religiosas, tradiciones en cuestión de actividades, de gastronomía, etcétera. Entonces, aquí yo creo que este foro puede ser bastante enriquecedor, puesto que somos de diversos estados, de diversos lugares en donde se establecieron gran cantidad de culturas. E inclusive hay actividades que nosotros también, que nuestros abuelos o bisabuelos realizaban, de tal manera en que también los podemos colocar dentro de nuestros foros, ¿sí? Por ejemplo, tan solo yo les voy a platicar uno que a mí me parece muy interesante. Aquí dentro de la comunidad Otomí, en donde radico, que durante la época de primavera, en el solsticio de primavera, la gente acostumbraba a colocar una corona de flores en el fogón.
que es el lugar donde se quemaba la leña, se ponía se hacían las tortillas y la gente se sentaba a comer. Era una especie de dar gracias a ese lugar donde se preparaban los alimentos y porque era el lugar también de reunión de la familia, ¿no? Entonces, actividad que no se hace actualmente porque pues las cocinas modernas y las de nuestras casas pues han cambiado bastante, que se ha perdido, pero quizá creo que es algo que fomenta valores, ¿sí? Algunos en el foro pues ya me han comentado respecto al Día de Muertos, algunas festividades como por ejemplo, la, ¿cómo se llaman? La caza, la recolección, entonces creo que son elementos destacables. Las actividades que nacen con el virreinato, pues tan solo pensemos el comercio, ¿no? La agricultura, la ganadería, el sacerdocio, entonces que fueron las actividades domésticas dentro de las haciendas, que fueron algunos elementos que también podemos considerar. Algunas actividades que se relacionan con el México prehispánico y el virreinato, pues tan solo ahí yo creo que voltemos a ver tan solo el sistema de organización social, la forma de vestir, que ya fue muy muy dado a lo que fue España, el sistema de gobierno, en donde ya podemos ver cómo se empieza a establecer también una clasificación entre lo que eran las clases sociales. Y bueno, para ustedes, pues, ¿cuáles son las costumbres o las tradiciones que les gustaría que no se perdieran, que pudieran todavía ser rescatables? Recuerden que es importante que en el momento en que ustedes redacten, pues también no solamente a lo mejor me digan el Día de Muertos, sino que también me digan el por qué se remonta a la época prehispánica, el por qué se relaciona con el virreinato, o por qué se ha perdido o por qué quieren ustedes que surjan, ¿sí? Entonces es importante que también den a conocer un poco más de detalle. Bueno, pasamos a la última parte de esta presentación de actividades, que ya no voy a profundizar mucho porque esto ya lo van a ver con su tutora, que es la actividad Constrúyete, que en esta ocasión ustedes van a leer la actividad número 17, y posteriormente ya en la próxima semana, pues será evaluada en el apartado de actividades socioemocionales, ¿sí? Bueno, hasta ahí terminamos con esta presentación del contenido temático. No quiero que se me vaya a olvidar. A ver, voy a quitar esta pantallita de aquí. Ahora voy a compartir otra. No quiero que se me vaya a olvidar, recordarles que hay un libro que me parece muy interesante y que creo que ustedes también se pueden apoyar en para poder realizar sus tareas e investigar, que se llama Nueva Historia Mínima de México, que está editada por el Colegio de México, que es un colegio que tiene bastante calidad, pero también prestigio con referente a la investigación de la historia en nuestro país. Entonces, este libro está bastante completo, que viene en términos generales del México antiguo, la época colonial, las reformas borbónicas, la independencia, el porfiriato, la revolución y la parte ya moderna de nuestro país. Y todo esto viene muy bien resumido, está ilustrado, lo cual me parece genial y yo creo que es una fuente esencial para lo que sería su módulo. Entonces, de aquí creo que pueden sacar bastantes ideas para la realización de sus tareas. Bueno, y otro, a ver, dejo de presentar esta. Y otra que me parece muy importante también, pues es la de
Es la de la página de la CCH. También ya se los compartí, espero que ya se esté viendo aquí en pantalla, que es Historia de México 1. Y dice que son los objetos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo del conocimiento del alumno. Y aquí vienen elementos que nosotros vamos a ver esta semana. Viene Historia de México, el tiempo histórico, investigación histórica. Aquí viene la parte de las áreas culturales. Entonces, creo que esto pues les será de bastante utilidad. E inclusive, varios de los recursos de nuestra plataforma también están basados con esta referencia. Entonces, pues no dejen de ingresar para poder ver estas actividades. Perdón, estos contenidos, ¿sí? Bueno, dejo de compartir esta pantalla. Bueno, bienvenido, Enrique. Veo que te agregaste ya a la reunión. Sí, un poquito tarde, pero aquí estoy. Ok, muy bien, excelente. Me da gusto que hayas entrado, aunque sea un rato. Bueno, vamos a pasar ahora a la presentación de nuestros materiales para la elaboración de las actividades integradoras. Bueno, cuando ustedes ingresen a lo que sería la tarea número 1, que es se denomina del México prehispánico al virreinato, van a poder descargar esta plantilla. Yo aquí ya le agregué una carátula, puesto que siempre en cada tarea que envíen, de favor, siempre agreguen esta parte, siempre su carátula, su grupo y su fecha de entrega, ¿sí? Lo que le da bastante presentación a cada trabajo. La actividad se divide en dos partes, muy breves, considero, y que solamente se refiere a investigación. La primera es buscar información confiable sobre las áreas geográficas de América, y la segunda es elegir 3 áreas culturales de Mesoamérica e investigar características. Entonces, aquí tenemos una tabla que son acerca de las áreas culturales. Ya les mencionaba que son 3, que era Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Y dentro de las características ustedes tienen ubicación geográfica, ubicación temporal, subáreas, grupos, culturas que la habitaron, organización de la población y actividades de sus habitantes. Tienen que investigar ahora las características de cada uno de estos temas. Entonces, no solamente se pueden basar en los contenidos que hay en la plataforma, también ustedes tienen esa libertad para investigar en otras fuentes. Si consideran que son importantes esas características, pues colocarlas. Primeramente, cuando hablamos de la ubicación geográfica, en este caso pueden colocar los estados y los países. Ya hablábamos acerca de que, por ejemplo, Aridoamérica se ubicaba en el norte de nuestro país, principalmente en la zona de Estados Unidos y colindando con los países, con los estados vecinos de nuestra nación, ¿no? Entonces, ahí coloquen sus estados y pueden colocar país. Cuando hablamos de la ubicación temporal, ahí ustedes tienen que colocar fechas. Este es el punto que considero a veces es más confuso y muchos fallan porque me vuelven a repetir la parte de la ubicación geográfica. Cuando hablamos de la ubicación temporal es la fecha de florecimiento del área y la fecha de decadencia. A lo mejor me pueden decir que, no sé, del 300 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Pero me tienen que colocar una fecha. No todas las fechas las van a encontrar en los recursos de la plataforma. Para ello es necesario que ustedes se pongan a investigar en otras fuentes de internet para encontrar estos datos, ¿sí? Entonces, aquí, ubicación geográfica, me pueden colocar estados de la República o países,
ubicación temporal, fechas de florecimiento y de decadencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de subáreas, grupos o culturas, principalmente hablamos de lugares donde se desarrollaron las culturas. Pero aquí pueden ustedes hablarme, grupos recuerden que los primeros, hubo grupos, perdón, hubo lugares en estas áreas culturales donde las personas no desarrollaron como tal una civilización o no construyeron ni pirámides, no solamente a lo mejor desarrollaron algunas casas, dejaron dentro de esos lugares donde se desarrollaron pues algunos vestigios con relación a la cerámica, que nos da, que nos hace conocimiento de lo que era sus costumbres, sus tradiciones. Pero como tal, en algunos casos nada más indíquenme cómo se llamaron esos grupos, como por ejemplo aquí en Oasis América les puse un ejemplo, Anasazi, Mogollón, Jojocam. Entonces nada más colóquenme los nombres de los grupos. En Mesoamérica ustedes van a encontrar bastantes porque aquí sí se desarrollaron civilizaciones, mexicas, aztecas, olmecas, etcétera. Y en Aridoamérica también, nada más algunos grupos que se desarrollaron. En cuestión de la organización de la población, ustedes se van a dar cuenta de que la mayoría de los grupos pues comparten algunas características, tanto la recolección, la agricultura, la ganadería, la religión. Aquí también ustedes denme características de esos grupos, o sea, que los pueda diferenciar entre uno y otro. Por ejemplo, aquí en Aridoamérica solo les estoy colocando, los grupos eran nómadas debido al clima, por lo mismo casi todos tenían una función especial, no menos importante, la recolección, la caza, etcétera, tenían un líder, más no un emperador o un rey. Bueno, eso sería lo más importante. Recuerden, cuando nosotros llenamos tablas, no colocamos gran cantidad de información, sino solamente lo más importante. Si ustedes colocan muchísimo texto, a veces puede ser redundante o puede ser no tan importante, entonces solamente obtengan las ideas principales. Y actividades de los habitantes. Entonces, aquí les di una característica de Mesoamérica. Sus actividades y las más específicas de estas culturas eran muy parecidas debido al clima húmedo y beneficioso. Se practicaba la agricultura, la recolección, la caza, la construcción de centros ceremoniales, juegos de pelota, se practicaba el arte y se usaba la política y comercio, nada más. O sea, ustedes me van a decir en cada uno de estos aspectos a qué se dedicaban las personas que habitaban dentro de esas regiones, ¿sí? Si se dan cuenta, como estamos hablando de civilizaciones y de grupos, que en algunos fueron nómadas, algunos otros fueron sedentarios, entonces van a encontrar que hay características comunes, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, es necesario que no nada más investiguen en una sola fuente, sino que también tienen oportunidad para poder investigar en otras fuentes que puedan encontrar y que les sean de gran utilidad, ¿sí? En la segunda parte, nos dice, elige 3 culturas de Mesoamérica. Cuando hablamos de las culturas de Mesoamérica, recuerden que tenemos diversas, ¿no? Tenemos a los mexicas, tenemos a los olmecas, a los zapotecos, tenemos a los mayas, a los teotihuacanos, toltecas, mixtecas, etcétera. Entonces, de ahí ustedes van a elegir 3, los que les parezcan más interesantes o de los que ustedes obtengan mayor información. ¿Sí? Entonces, ahí hay libertad. Y me van a investigar nuevamente la ubicación geográfica, la ubicación temporal, los aspectos políticos, sociales, culturales, la religión y el legado patrimonial. ¿Sí? Nuevamente, cuando
de la ubicación geográfica, me tienen que decir en dónde se ubicaron. En este caso yo les pongo una cultura X, ¿no? Se ubicó en Chiapas, en Quintana Roo, en Tabasco, en Yucatán, en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Aquí a lo mejor es la cultura maya, ¿no? Ubicación temporal de una cultura X, les señalaba hace rato que eran las fechas de florecimiento y de decadencia, nada más colocar la pura fecha. Cuando hablemos de estos aspectos políticos, sociales y culturales, cuando hablemos del aspecto político, recuerden, nos vamos a enfocar a esa organización. Por ejemplo, tenían un sistema de tipo monárquico, de tipo, ¿cómo se le dice? Autoritario, cómo elegían a sus gobernantes, qué responsabilidades tenían sus gobernantes, etcétera, ¿no? Cuando hablemos del aspecto social, nos vamos a encontrar con esa estratificación, a lo mejor mencionar las clases sociales, mencionar actividades exclusivas de hombres, exclusivas de mujeres, pueden hablar acerca de los valores, de las tradiciones, etcétera. Cuando hablamos acerca de la cultura, esta sí es vasta, ¿no? Muchísimo más amplia, porque podemos hablar podemos hablar de su gastronomía, de su forma de vestir, de sus costumbres, etcétera, de sus descubrimientos, no sé. Cuando hablemos de la religión, pues aquí sí, los elementos de adoración de estas personas. El legado patrimonial, los vestigios que dejaron los descubrimientos de los que nosotros hoy podemos hacer uso, ¿no? Como por ejemplo en los mayas el descubrimiento del cero. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos. En el aspecto político de una cultura X, les pongo, políticamente hablando, los guerreros eran sobre quienes se concentraba más el poder, ya que ellos eran los encargados de expandir los territorios y proteger al pueblo. Básicamente, el poder recaía casi completamente en las fuerzas militares. Luego tenemos en el aspecto social de una cultura X. La sociedad se dividía en sacerdotes, nobles, campesinos, aldeanos, comerciantes, guerreros. Sus pobladores vivían en barrios y aldeas. En el aspecto cultural de otra X civilización, su arte era muy expresivo, desde la edificación de templos hasta pinturas, pasando por la escultura. Observaban pudiendo predecir fenómenos astronómicos, practicaban el juego de pelota con fines de ocio y rituales. Religión de otra cultura, eran politeístas, adoraban a diversas divinidades y dioses del agua, fuego y guerra. Y el legado patrimonial fueron los primeros en dividir sus ciudades por áreas y distritos. Sus monumentos más grandes aún en día siguen estando casi intactos y han sido objetos de estudio. Entonces, si se dan cuenta, solamente es, en este caso, identificar primeramente la cultura de la cual vamos a hablar y después solamente colocar los datos más relevantes. No nos está pidiendo que demos detalles, sino solamente señalar ideas principales. No sé si hay alguna duda hasta aquí con referente a esta tarea. Bueno, no se les vaya a olvidar también sus referencias bibliográficas. Si ustedes van a copiar alguna información de alguna página, acuérdense siempre colocar entre comillas esa información que no es suya, que la están copiando tal cual. Después agregar su referencia, ¿sí? Referencia, insertar, en estilo APA, insertar cita aquí en esta opción y ya a ustedes les va a aparecer la opción para que inserten todos los datos de dónde encontraron esos datos, ¿sí? Pasamos a la siguiente tarea, dejo de compartir este documento. Bueno, ya tenemos por aquí a Estela, bienvenida Estela, ya también tenemos a Yasmín, bienvenidas.
Vamos a continuar con nuestra sesión. Pasamos a la siguiente tarea. Que es la de antes y después de la caída de Tenochtitlan. Bueno, estos materiales también se los voy a estar compartiendo para que ustedes ya los tengan en los avisos y que puedan hacer uso de ellos. ¿Sí? Entonces, trae primeramente la contextualización acerca de los cambios que hubo al llegar los españoles a América. En este caso, pues debemos de saber las características del virreinato, las de la conquista, tener en consideración que debemos de buscar siempre información confiable y sobre todo también saber identificar las ideas principales. Entonces, no se olviden de que tenemos que descargar la plantilla para que después la vayamos llenando. Siempre recuerden que es importante hacer una carátula al inicio, ¿sí? Entonces, la plantilla se compone por 3 partes, ¿sí? La primera nos dice que hagamos una línea del tiempo con eventos ocurridos en el antes, durante y después de la conquista. Después nos dice que reflexionemos respecto a cómo ocurrió el choque cultural. Y después que hablemos de los aspectos sociales, políticos y culturales durante el virreinato la Nueva España, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense, cuando nosotros vayamos a hacer nuestra línea del tiempo, tenemos que ver cómo se encuentran estructurados los sucesos. Primeramente, nos vamos a encontrar con sucesos que van en orden cronológico. Si nos vamos aquí dando cuenta, dice del 19 de octubre de 1469 al 1763. ¿Qué quiere decir? Que va de la fecha más antigua a la de la fecha más antigua a la más reciente. Entonces, hay que acomodar de forma cronológica. Otra de las cosas, si ustedes no encuentran la fecha completa, como lo señala aquí, pueden colocar solamente el año. En cuestión de los sucesos, recuerden, no les está pidiendo que expliquen el suceso, sino solamente que lo mencionen, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, contraen matrimonio Isabel, princesa de Castilla, y Fernando, heredero al trono de Aragón. No le está pidiendo que den más detalles. Carlos III nombra a José Gálvez visitador general de la Nueva España. Nada más. Es lo único que van a colocar. Entonces, aquí también es importante que ustedes identifiquen solamente el suceso y lo escriban. ¿Sí? Otra de las cosas, dice, cuando ustedes vayan a hacer esta tabla, no solamente rellenen los espacios, sino que tienen que agregar muchas más filas para que ustedes puedan colocar bastantes sucesos y no nada más me coloquen los poquitos que hay aquí, ¿sí? Entonces tienen que agregar más. Cuando ustedes también vayan a subir una imagen, procuren que esa imagen no sea demasiado grande, porque también pesan muchísimo más y a veces recuerden que si excedemos el peso, pues ya no nos va a dejar enviarla. Entonces, yo preferentemente les pediría que cuando guarden su archivo, para que no tengan problema con las imágenes, guarden en formato PDF que ya les baja un poco el peso y sobre todo también hace que suba más rápido sus tareas, ¿sí? Creo que en este caso no hay mucho más que decir, puesto que solamente es identificar los sucesos del antes, durante y después de la conquista. Ahora, cuando nosotros reflexionemos respecto al choque cultural y qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista, les voy a pedir de favor a ver, un segundito, voy a cambiar de pantalla porque me cuesta más trabajo estar compartiendo y quitando. A ver, ahí está. ¿Me indican de favor si ya se puede ver?
Ok, miren, hay unas páginas que cuando ustedes les toca hacer tareas, es una página que me he encontrado mucho, que habla acerca del choque cultural, el desempeño de la evangelización y la violencia en la conquista, pero muchos lo que hacen es copiarme la información. Ah, choque cultural, le copio este párrafo y lo pego. Ah, papel de la evangelización, le copio este párrafo y lo pego. Entonces, por favor, les voy a pedir que no me utilicen la información de esta página, ¿sale? Si ustedes la utilizan tal cual está, aunque me copien un párrafo y no me pongan ustedes la referencia, es plagio. Sí, entonces, recuerden esta parte que les estoy dando de la tarea es para que ustedes hagan un análisis, una, que hagan que hagan conciencia sobre lo que vivió la gente durante esa llegada de los españoles, lo que sintió al ver destruido sus templos, su familia, al verse incapaz de poder hacer frente, puesto que ellos eran los que tenían la mayor cantidad de población, perdón, el mayor poder de armamentista. Y bueno, y aquí me tienen que hablar de ello, ¿no? Reflexiona y responde en un párrafo cómo ocurrió el choque cultural. El choque cultural lo pueden ver desde dos aspectos, desde el aspecto positivo y negativo. El positivo que habla acerca el positivo que habla acerca de que pues no fue, de que pues la llegada de los españoles pues vino a enriquecer nuestra cultura, ¿no? En la gastronomía, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de organización social, en el mestizaje. Pero si hablamos de la parte negativa, nos vamos a dar cuenta pues de el cambio tan drástico y el sentimiento que tuvieron los indígenas al ver destruido toda su forma de vida, su forma de organización social, de ver cómo moría su familia, de ver cómo no podían adorar a sus dioses, de cómo las mismas enfermedades que trajeron los españoles los estaban atacando, ¿sí? La evangelización, pues fue muy importante porque de ahí, recordemos, empieza la educación en nuestro país, pero también podemos ver que pues no todo era bueno, ¿no? Porque también la religión pues generaba violencia con la finalidad de que la gente también adoptara ese sistema de normas que ellos establecían. Y no debemos de olvidar que pues con relación a la violencia, pues la mayoría de la gente pues era sometida, era a un sistema casi de esclavitud, con la finalidad de doblegar su voluntad. Sí, entonces, por favor, sus párrafos de mínimo 10 renglones, en donde pueda haber esos elementos, tanto positivos o negativos, con referente a estos temas: choque cultural, evangelización y violencia en la conquista. ¿Sí? Y aquí llegamos a la parte final. Dice: características económicas, sociales y políticas y culturales del virreinato y cómo influyeron en los ámbitos de las reformas borbónicas. ¿Sí? Entonces, recuerden nuevamente, hablamos de aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de un aspecto económico, nos referimos al gobierno, leyes e instituciones. Cuando hablemos de algo económico, referentes a recursos, factores de producción, trabajo, organización y dinero. Y cuando hablemos de aspectos sociales, referentes a población, rasgos, mujeres, niños, familias, territorios, entre otros. ¿Sí? Entonces, ya nada más para pasar a la parte final, consideremos al virreinato a partir de la dominación española y que va del 1521 al 1810, y hablamos de las reformas borbónicas, que fue a partir del gobierno de Maximiliano de Habsburgo, que fue de 1521 al 1700.
Aquí en este caso también solamente identificar ideas principales, no dar mayor explicación en este caso van a hacer un contraste entre la forma de vida del virreinato y cómo las reformas borbónicas o las leyes que estableció Maximiliano de Habsburgo en algún momento no favorecieron a lo que era la clase española, que ya le estaba dando un poco más de prioridad a lo que eran los indígenas y a otras castas, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a estas actividades integradoras. No, tutor, todo claro. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pues eso sería todo por el día de hoy. Yo les pediría de favor siempre que en cada tarea todo sea de su propia inspiración, ¿sí? Si ustedes van a colocar algún argumento que no es suyo dentro de alguna reflexión, de favor siempre con sus comillitas y de dónde lo obtuvieron. Recuerden, la parte de historia pues siempre es investigación, pero también es parte reflexión. Entonces, también les pediría que hicieran sus entregas de forma anticipada para que, pues, en caso de que viera ahí algún detalle que pudieran corregir, lo hagan dentro del tiempo y, pues, si ya es fin de semana, pues ya no tendrán mayor oportunidad de hacerlo. Bueno, pues si no hay más dudas y comentarios, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues les agradezco mucho que hayan estado presentes. Tania también se agregó, Estela, Erika, Enrique, Yasmín, gracias por haber estado en esta clase. Cualquier situación que se les presente, pues espero un mensajito, ya sea en plataforma o a mi WhatsApp, para poder estarles apoyando en sus tareas, ¿sí? Bueno, pues que tengan excelente día y nos vemos la próxima semana en nuestra segunda clase. Muchas gracias, profesor. Adiós, cuídense. Gracias.